El día de ayer nos llegó varias veces una nota que decía que los Estados Unidos iba a ofertar 35,000 nuevas visas de trabajo, así solamente decía el titular. Y todo el mundo de una vez escribió, mandó por las redes porque hay mucha información suelta y mucha información a veces que hay que investigar la fuente, porque no es que sea mentira, sino realmente mucha gente está buscando información, mucha gente está interesado en saber si realmente aplica o no para este tipo de visa. Este tipo de visa esta noticia TACON fue emitida en esta semana precisamente por el gobierno de los Estados Unidos, y sí es verdad, hay 35,000 visas de trabajo disponibles, aparte de las 66,000 visas que se emiten cada año, que son visas de trabajo. Es una visa de no inmigrante, la visa de tipo H, en este caso H2B, es una visa de no inmigrante que le permite a personas realizar ciertos tipos de trabajos en los Estados Unidos. O sea, si usted aplica para este tipo de visa, usted se va a ir a los Estados Unidos por un año, usted realizar ese trabajo, no es que se va a quedar a vivir allá, y al año usted retorna a su país de origen. Pero ¿qué pasa? La República Dominicana no entra en ese programa de la visa H2B. Nosotros no somos de los países que podemos ir a Estados Unidos por ese tipo de visa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos una alta tasa de inmigración y además tenemos otra cantidad de visas asignadas para la visa de inmigrante. Entonces, todo el que ha circulado esa información realmente no calificamos, porque esos son trabajos que no son agrícolas y aparte de eso son para ciertas áreas de la economía. ¿Cuáles son esas áreas de la economía? Por ejemplo, la industria de pesquera, de alimentos, para jardinería, para construcción y para ese tipo de trabajo. No son trabajadores agrícolas, porque hay otro tipo de visas que son también para trabajadores agrícolas, que las personas van a hacer, por ejemplo, recolección de frutas, van a trabajar directamente en las áreas agrícolas de Estados Unidos, y en esas visas ya se agotaron, ya se emitieron. Eso se hace una vez al año, y entonces esto es como, ¿verdad? Como es una segunda oportunidad, una segunda emisión de este tipo de visa. Pero volvemos y reiteramos que los dominicanos como país no calificamos para este tipo de visado. Anualmente se entregan 66,000 visas y fueron aumentadas 35,000 más. Y este aumento se debe esencialmente porque hay unos países que han tenido que ver a sus nacionales pues migrar hacia los Estados Unidos, sí, sin la posibilidad de ser recibidos por una petición de familia, por una petición ¿verdad?, previamente hecha para ellos en su provecho, sino que han ido y han penetrado las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, esos países han tenido que buscarle algún tipo de solución política a esta crisis migratoria que han tenido los centroamericanos que vivir respecto a esto que nosotros le estamos comentando. Y bueno, los países que van a ser beneficiados principalmente con este tipo de visas son los siguientes: son El Salvador, Guatemala y Honduras. Sí. El Salvador, Guatemala y Honduras. Esos tres países son los que han visto, por ejemplo, a sus nacionales tener la famosa caravana. La caravana aquella, que sí, por cierto, hubo otra caravana no hace tanto. Lo que pasa es que esta otra caravana no repercutió de una manera masiva a través de los medios de comunicación, pero la primera caravana, que fue la que concitó la mayor atención, fue esa caravana donde nosotros vimos puentes llenos de gente, donde veíamos también niños que iban acompañando a sus padres y niños que iban solos también en esa caravana. No solo vimos niños, embarazadas, mujeres embarazadas, adultos, ancianos. O sea, fue una cosa. También recibió mucho seguimiento a través de la prensa, a través de todos los medios. Se hacían eco de paso a paso de todo lo que iban por cada país que iban atravesando. Le dieron mucho seguimiento, tuvo mucho seguimiento mediático. Así es. Entonces, este tipo de crisis, primero fue una crisis humanitaria, porque ellos salen de su territorio, no porque así lo desean, sino porque esencialmente tienen una necesidad, y una necesidad imperiosamente económica. Por eso nosotros vimos esas caravanas que surgían desde, por ejemplo, Guatemala, que está por debajo en términos, ¿verdad?, más al sur de México, y tenían que hacer el recorrido, pasar países, pasar territorios
para poder llegar entonces Duraron días caminando, días y semanas, y bueno, algunos lograron por supuesto llegar. Sí. Recuerden que nosotros nos encontramos en República Dominicana. Los dominicanos son los que nos han hecho llegar esta información a través de fotografías a nuestros celulares por medio de WhatsApp. Los dominicanos no vamos a aplicar para este tipo de visado de trabajo temporal. Es una especie de residencia temporal porque es solamente para un año, para pernoctar durante un año en ese territorio. Y vivir y trabajar en los Estados Unidos. Vivir y trabajar en los Estados Unidos. Pero tenemos que decirle siempre, Tacón, que es una visa de no inmigrante. Claro, eso no conduce a la residencia permanente. Sí. Es solamente por un trabajo temporal y retornan nuevamente a sus países de orígenes. Hay que destacar también lo siguiente. Hay algunas plazas de empleo donde este tipo de visa aplica de una manera directa, como por ejemplo el que usted mencionó, jardinería, construcción, industria de servicios, industria hotelera, sobre todo en la industria hotelera. Pero ocurre lo siguiente: para uno poder aplicar a este tipo de facilidad o beneficio migratorio por medio de la obtención de un empleo, el contratante primero tiene que hacerle saber al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que hay una carencia de trabajadores en esos territorios para esas plazas de empleo y en esos lugares. O sea que son como muchas cositas. Sí, y no solo eso, quien debe de iniciar todo el proceso es el empleador en los Estados Unidos. No inicia el proceso quien va a viajar, quien va a trabajar, quien va a irse a los Estados Unidos por un año, sino que todo debe de venir aprobado desde los Estados Unidos y el proceso se debe de iniciar allá en los Estados Unidos, porque el empleador es la persona responsable de contratar a esa persona, de gestionar todo y de sobre todo de informarle al Estado norteamericano que realmente hay disponibilidad, hay una vacante y que él tiene necesidad, y lo más importante es que él puede pagar esos puestos que se han abierto en su empresa, en su institución, en su negocio, y por eso él demanda de esa persona. Exactamente. Sí. Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque no es que un extranjero dice, yo quiero solicitar ese tipo de visa. No, previamente hay que establecer un contacto con, por ejemplo, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Labor de los Estados Unidos, manifestarle que existe una carencia de este tipo de empleo, o sea, de trabajadores para este tipo de empleo, y que se ha encontrado un trabajador que posiblemente vaya a hacer ese tipo de servicio. Entonces, todas estas cosas son muy importantes poder establecerlas y conocerlas antes de uno decir yo aspiro a tal cosa. Y sobre todo que hay muchos desaprensivos que le dicen a las personas, mira, Tú dame aplica. dame tanto que te voy a conseguir esta visa para que tú vayas a trabajar a los Estados Unidos. Por favor, infórmese bien, que no pague su dinero porque se le cobran altas sumas de dinero. Entonces, lamentablemente es un engaño, vamos a decirlo así, es un engaño. No se deje engañar, investigue bien, porque realmente no aplicamos. Así